Perfecto, ¿verdad? Estamos. Lu, ¿me confirmas si estamos grabando? Perfecto. Ok, bueno, ahora sí, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Les damos una cordial bienvenida de parte de la Maestría en Estudios de Género del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Hoy tenemos esta convocatoria que hemos titulado El riesgo tiene género, una mirada desde las causas subyacentes y la acción climática, donde hemos invitado a dos especialistas, Diana Segura y Alice Brenes, quienes nos van a hacer una exploración sobre cómo se imbrica el tema de género en la gestión del riesgo. Y bueno, tenemos una participación muy robusta, lo cual agradecemos muchísimo desde diferentes latitudes. Entonces, para darles espacio a las panelistas, les agradezco mucho, Alice y Diana. Adelante. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse y en especial al posgrado y a Lian por la invitación. Voy a permitirme compartir pantalla. Eh, Les cuento que, bueno, Alice y yo les traemos una apuesta pues para reflexionar juntas, juntes, juntos en esto, pero también como para desarmar algunas ideas. Entonces, bueno, vamos a ir conversando con ustedes al respecto. Tanto Alice como yo somos académicas del Programa Institucional de Gestión Integral del Riesgo de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y pues desde este lugar es que vamos también a compartir con ustedes lo que traemos el día de hoy. Y para arrancar, nos gustaría preguntarles, y a quien quiera puede abrir su micrófono o responder vía chat, ¿quiénes creen ustedes que son las personas más afectadas cuando ocurre un desastre? Y mientras van contestando, también comentarles que hacia el final de la presentación también vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces, si durante el proceso les surge alguna pregunta, pues ahí pueden irla anotando para verla al final. Entonces, bueno, ¿quién creen ustedes que son las personas más afectadas cuando ocurre un desastre? No sé si alguna persona quiere abrir su micrófono, igual estoy viendo el chat, sin miedo, que no hay respuestas buenas o malas. Mujeres y niños, las mujeres, mujeres, adultos mayores, niñeces, personas en condición de discapacidad, personas históricamente excluidas del sistema, especialmente personas racializadas. Muy bien, muy bien. Las personas con menos recursos económicos, muy bien. Vean que es muy interesante cómo justamente por ahí también niñez, adultas mayores, quienes están expuestas a vulnerabilidades interseccionales. Muy bien. Usualmente pasa esto. Eh, Entendemos, creemos o posicionamos que las personas más afectadas de un desastre son muchas o todas de estas poblaciones que ustedes acaban de mencionar. Y sí, de muchas maneras eso es cierto. Sin embargo, hoy queremos también rescatar la idea de que ningún evento en sí mismo, ya sea un sismo, un tsunami o el cambio climático, afecta más a una persona u otra o determina quién pierde más, quién muere, quién tarda más en recuperarse o quién logra recuperarse de un desastre, sino que las desigualdades que ya existían son las que nos dan esta respuesta. Es decir, todas esas poblaciones que ustedes mencionaron en el chat conviven, viven diariamente con las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que las ponen en condiciones específicas. Y es por esto que pues viven más impactos en un desastre, pero no es en sí mismo por un fenómeno, sino por esas condiciones estructurales
del riesgo que vamos a ir desmenuzando el día de hoy. Entonces, ¿cuáles van a ser las tres preguntas que hemos intentado contestar a través de esta presentación? Si el riesgo realmente tiene género, es decir, la conferencia se llama, ¿verdad? El riesgo tiene género, entonces vamos a problematizar si el riesgo realmente tiene género. ¿Por qué el género es una causa subyacente del riesgo? Y ya vamos a ver también qué es una causa subyacente y por qué el cambio climático debe trabajarse de manera integral con la gestión del riesgo y no necesariamente de forma separada, como usualmente pasa en las agendas políticas, en la cooperación internacional e incluso en las políticas públicas de nuestro país. Para eso es importante iniciar con algunos conceptos, entonces aquí le doy el pase a mi compañera Alice. Gracias, buenas tardes. Qué lindo tener a tantas personas hoy conectadas acá para aprender juntos y juntas. Bueno, recordemos así brevemente, sin detenernos mucho, nosotros nos gusta usar a determinadas autorías y en este caso, la BEL nos recuerda que la gestión del riesgo de desastres se refiere a un proceso social complejo a través del cual se pretende lograr una reducción de los niveles del riesgo existente en la sociedad y fomentar procesos de construcción de nuevas oportunidades de producción y asentamientos en los territorios en condiciones de seguridad y sostenibilidad aceptables. Y el cambio climático, bueno, pues el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Esta es una definición de una de las comunicaciones o de Naciones Unidas. Adelante. Ok. En algún momento en la historia de, del proceso de gestión del riesgo y del cambio climático, hay un momento donde el IPCC trata de construir uno de los informes especiales que dedica el IPCC a diferentes temáticas. Y finalmente, creo, ¿verdad?, que logran juntar de forma armoniosa a tres comunidades: a la comunidad científica vinculada a todos los temas de clima, a la comunidad de cambio climático y a la comunidad de gestión del riesgo. Y logran de alguna forma superar algunos términos y conceptos y abordajes para lograr realmente esta integralidad que hablaba de alguna forma Diana al principio y reconocerse tripartitamente, digámoslo así. Y así es como este es un esquema. Nos disculpamos que no lo tradujimos, lo quisimos poner así, encontramos algunas traducciones al español, pero tenían algunas interpretaciones conceptuales mal traducidas, donde finalmente aquí logramos ver cómo la vulnerabilidad retoma su posición más desde la comunidad, digamos, o desde el enfoque de la gestión integral del riesgo, de la gestión del riesgo, y logra posicionarse desde, digamos, desde los tres condiciones o desde las tres categorías de análisis que plantea eh, Naciones Unidas, la red y otros, donde son tres básicamente los componentes que definen un riesgo de desastre, y que es la exposición, la vulnerabilidad y en este caso específico el clima y el tiempo o eventos climáticos o amenazas o peligros asociados, digamos, al cambio climático y al clima, ¿verdad? Recordemos que así es como se aborda. Es una amenaza más dentro de territorios con múltiples amenazas y peligros, ¿ok? Donde esta interacción y cuando no se gestiona, cuando supera las capacidades, los recursos de un territorio, de una población, es donde nos lleva entonces a la detonación del desastre, lo cual denominamos
también riesgo manifiesto. O sea, un riesgo manifiesto es cuando ya un evento con determinadas condiciones de una población, un territorio y su exposición es superado y entran entonces y tenemos impactos, tenemos daños, tenemos efectos. Y como vemos la flechita, digamos que va hacia la derecha, eso está intrínsecamente pues impactando al modelo de desarrollo, ¿verdad? Entonces aquí es donde la posibilidad de gestionarlo es, bueno, es el desastre, la gestión del riesgo de desastre, ¿verdad? Junto con adaptación, ¿verdad? Son medidas que se toman y donde nos lleva también hacia al otro lado, ¿verdad? Donde los gases de efecto invernadero nos tienen un impacto a nivel de cambio climático con, desde una acción antropogénica, ¿verdad? Y donde también tiene un impacto sobre la variabilidad natural del clima o lo que llamamos variabilidad climática, ¿verdad? Que luego vamos a verlo más adelante, que es precisamente cómo el cambio climático nos viene a complejizar otras amenazas que están presentes en los territorios, como lo hemos dicho. Gracias. Adelante. Me había Entonces, muteado, perdón. sí, dale. Sí, gracias. Entonces, la otra cara de esto que vamos a hablar, ¿verdad? Que es gestión del riesgo, cambio climático, pero también es importante entonces posicionar la perspectiva de género y la interseccionalidad. La perspectiva de género, según Marta Lamas, es esa herramienta analítica y epistemológica que permite reconocer las relaciones de poder, los roles, las desigualdades construidas socialmente entre hombres y mujeres y otras diversidades, y eso lo agrego yo. En cuanto a la interseccionalidad, según Patiño, es ese marco de acción para la práctica y política que confronta las desigualdades y las exclusiones en sus diferentes multiplicidades. ¿Y cómo podemos entender mejor la interseccionalidad? Bueno, tanto a Alice como a mí siempre nos gusta enseñar este grafiquito que es de ONU Mujeres Argentina, y es el ejemplo tal cual de muchas de las categorías que ustedes manifestaron en el chat con la primera pregunta están acá, ¿verdad? El género, la edad, la discapacidad, la situación económica, pero también hay otras como la nacionalidad, la religión, la etnia, la orientación sexual. ¿Qué pasa con las personas migrantes? ¿Qué pasa con las personas trans? ¿Qué pasa con personas indígenas? Que además son una de las poblaciones consideradas como más vulnerables justamente a los efectos del cambio climático, entre otras. Entonces, habiendo entendido estos cuatro grandes conceptos, es importante ahora entender, bueno, ¿y qué son las causas subyacentes? Entonces, Alice nos lo va a explicar. Bueno, Alice con ayuda de Diana, porque esto es, hay que darle seguimiento. Bueno, digamos que a nosotras y bueno, y a otros también, a otros colegas, otras colegas, nos gusta mucho posicionarlos desde este enfoque que nos presenta Blakey y otros tres autores que yo quiero mencionarlos, o sea, son Cannon, de, Ian David y Wisner, ¿verdad? Ben Wisner. Y en un 96, o sea, es uno de los es una de las marcos teóricos y también metodológicos que nos ha permitido hacer un cruce muy interesante con la interseccionalidades también, o sea, porque realmente lo que estos señores ya venían hablando sobre la categoría de la vulnerabilidad fue muy relevante para poder llegar, digamos, a este momento en términos de que empiezan a problematizar sobre la vulnerabilidad, sobre esta categoría, reconociendo también temas como los de género y las diferencias y todo lo que ustedes han puesto ahí en el chat ahora que respondieron esto. Entonces, a ver, ahorita les vamos a mostrar un grafiquito para que nos entendamos mejor.
Pero entonces, estas causas subyacentes o de fondo que denominan, digamos, estos autores, son un conjunto de procesos extensos, complejos también, bien establecidos dentro de la estructura social y la economía mundial, sobre todo, ¿verdad? Eh, y las causas de fondo o estas causas de subyacentes más importantes son las que dan origen a esta condición de vulnerabilidad que es parte de esa triada necesaria para o gestionar el riesgo para un lado o para otro, ¿verdad? O sea, o nos salimos y nos movemos hacia procesos sostenibles, sustentables, o es cuando se nos sale de la mano el riesgo y se nos manifiesta en términos de ya desastres, ¿verdad? Entonces dice, son más importantes, digamos, porque dan origen a la vulnerabilidad y no solo eso, también se reproducen con el tiempo, ¿verdad? Va a depender, creo que alguien lo ponía por ahí, en términos de que también en los escenarios de desastre, todo este caldo de cultivo se nos recrudece, ¿verdad? Todas esas condiciones se recrudecen. Y básicamente son procesos que podríamos tipificarlos en tres grandes, pero hay otras más, ¿verdad? Como ellos dicen, o sea, económicos, demográficos y políticos. Estos afectan la asignación y distribución de recursos entre diferentes grupos de personas. ¿Y por qué esto es importante para este modelo o el siguiente grafiquito que les vamos a presentar o la siguiente figura? Por cuanto precisamente a partir de ahí ellos hacen un reconocimiento de que este modelo depende de cómo presione o cómo se libere, y así se llama, modelo de presión y liberación de los desastres desde el enfoque, bueno, este ya es adaptado por Araya Castro, en términos de género e interseccionalidad, nos permiten hacer un análisis de cómo, según la presión que se someta, así se va creando de forma progresiva y se va consolidando socialmente las condiciones de vulnerabilidad. O si empezamos a trabajar, por ejemplo, con temas de acción climática, desde un enfoque de género, desde interseccionalidades y demás, la vaina se nos va liberando. Y precisamente, como decía en la definición, tiene que ver también con capacidades y tiene que ver con recursos. Entonces, tal vez luego también les podemos mandar, ¿verdad? Este gráfico porque es muy interesante. O sea, esto se maneja, la presión va desde la causa de fondo subyacente que es, no, esto es lo menos evidente que tenemos en los sistemas. ¿Ok? Las causas de fondo son, pueden ser, digamos, lo vemos en los sistemas políticos, en los sistemas económicos, en los sistemas ideológicos, por supuesto, culturales, sociales. Por ejemplo, y ahora ya luego yo le voy a dar pase a Diana para que ella lo pase por todo el tema específico que nos atañe acá, pero por ejemplo el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el ogrocentrismo y todo eso. O sea, es lo que está más profundo y que no es tan evidente, pero que es parte de lo que se viene maquinando y viene presionando hacia la figura que tenemos en el centro, en lo que denominan los autores presiones dinámicas. Entonces, ¿cómo podrían identificarse estas presiones dinámicas? Falta de organizaciones locales, falta de participación activa de las mujeres y disidencias, puede ser representación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. En términos de recuperación y reconstrucción, puede ser que las mujeres no sean sujetas de crédito, inversiones locales para atender necesidades específicas y diferenciadas por género que no las tengan también los gobiernos. Eh, y finalmente, y ahorita le doy el pase a Diana, las condiciones inseguras es lo que podemos ver más fácilmente. Es
lo que está a flor de piel en todas sus dimensiones. Desde lo que podría ser una casa insegura, guindando en un barranco, en un deslizamiento, ¿verdad? Hasta otras cosas mucho más evidentes ya a nivel de las vivencias, digamos, de las mujeres. Del lado derecho, como vemos, aquí tenemos todas las amenazas naturales, socionaturales, antropogénicas. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra el modelo de presión y liberación precisamente es, con estas flechas que tenemos acá, es cómo se va construyendo sutilmente la vulnerabilidad frente a una o múltiples amenazas. No, no debemos de olvidar que eh, a una amenaza, digamos, se es más o menos vulnerable o el sistema nos ha más o menos vulnerabilizado y eso se puede determinar en función de cada una de las amenazas. Entonces, por eso es que cuando en los territorios tenemos múltiples amenazas, nuestra condición todavía es mucho más compleja, ¿verdad? Entonces, Diana, si querés aportar más ya en más lo concreto. Sí, tal vez mencionar, como bien lo dice Alice, este modelo de presión-liberación que ustedes están viendo es una revisión que hicimos un grupo de personas en el 2022 a partir del enfoque de género interseccional, que está inspirado en el modelo original de Blakey et al., de los autores que ya les mencionó, que en realidad si ustedes van al modelo original, van a encontrar que hay muchas cosas de las que están aquí escritas que ya estaban en 1996. No fue tampoco que este grupo de personas que hicimos esta revisión nos inventamos el agua tibia, porque no. Lo que quisimos cuando hicimos esta revisión, que fue parte de un artículo que publicamos con la red de prevención de riesgos de Latinoamérica, conocida como la red, lo que quisimos fue más como posicionar y visibilizar aún más de lo que ya tal vez estaba, estas presiones dinámicas, condiciones inseguras y causas de fondo desde el enfoque de género interseccional. Sin embargo, una de las principales rupturas que hicimos con el modelo original está más bien en el centro, donde se encuentran justamente las condiciones inseguras con las amenazas, porque el modelo original presentaba, digamos, esta ecuación que hoy por hoy sabemos que no es una ecuación como tal, ¿verdad? Porque ahí los escenarios de riesgo, el abordaje de la gestión de riesgo es mucho más compleja que una ecuación. Este, pero la primera ruptura que hicimos fue posicionar que la vulnerabilidad es diferenciada. ¿Por qué? Por lo que ustedes también dijeron en las respuestas que dieron con la pregunta inicial. No todas las personas conviven con los escenarios de riesgo de la misma forma, porque la pobreza que yo tengo hoy no me va a aparecer con el desastre, sino que yo ya la tengo hoy. Mi condición de mujer que tengo hoy, lo mismo, y así cualquier otra de las intersecciones que ya vimos también en el grafiquito. Entonces, no basta solo con hablar de vulnerabilidad, sino de vulnerabilidad diferenciada. Y otra de las grandes cosas que también quisimos hacer con esta revisión del modelo fue posicionar también el tema de las capacidades. Si ustedes buscan literatura de gestión de riesgo, incluso de cambio climático en sí mismo, muchas veces aparece las poblaciones vulnerables o es que las mujeres están dentro de los grupos más vulnerables, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, es importante que parte del cambio por el que apostamos trayendo esta integración es hacer cambio de la narrativa que también usamos. Y en general las personas no eligen ser vulnerables, entonces no son vulnerables, sino que son vulnerabilizadas o están en condiciones de vulnerabilidad. Pero además de eso, porque hay que dar el siguiente paso, no se trata solo de ver a las poblaciones en vulnerabilidad diferenciada como agentes pasivos de esos escenarios de riesgo, sino que el enfoque de las capacidades nos viene a decir que estas personas que viven esos escenarios de riesgo también tienen capacidades diferenciadas que pueden permitir
en diálogo con la academia, con las instituciones, con la cooperación, entre otras, poder buscar soluciones conjuntas, sostenibles y reales ante estos escenarios de riesgo. Entonces es importante como ver estas rupturas porque es parte de lo que desde el enfoque de género también intentamos promover. Y si ustedes revisan ya detenidamente el modelo original versus este modelo, van a encontrar que, por ejemplo, en las condiciones inseguras, en la frágil economía local, se posiciona, por ejemplo, el tema de la feminización de la pobreza, en las macrofuerzas, la división sexual del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son cosas estructurales y esta palabra es importante que ustedes lo tengan para lo que queda de esta conferencia, que estas cuestiones estructurales son las que generan esas condiciones de riesgo que hace que a las personas les cueste más recuperarse, que hace, etcétera, etcétera, que es lo que ya hemos venido posicionando. Entonces, en este sentido, y con todo esto, ¿qué con el cambio climático? Entonces, Alice, Te puedes devolver un toquecito a nada más para sí, hacer una última aporte en eso. Entonces, la trascendencia de por qué, digamos, a Diana y a mí en este caso nos gusta es usar este modelo es que porque necesariamente nos obliga a que para poder transformar una realidad eh, que nos interesa, ¿no? O sea, lo que hay que mirar es qué es lo que hay que transformar. Porque de repente la condición de inseguridad o que vemos es mucho más compleja eh, de lo que muestra esa primera fotografía de la última columna, ¿verdad? Entonces, esto nos obliga realmente a hacer planteamientos para ir a atacar donde se está gestando el caldo del cultivo, ¿verdad? Entonces, no es solamente, bueno, pues sí, puede ser solamente poner un muro de contención, pero es que eso lo que hace es mitigarnos nada más. A donde hay que hacer, para hacer transformaciones verdaderas, sostenibles y radicales, es ir a mirar a dónde está iniciando el problema. Y bueno, y el problema generalmente empieza en el sistema, ¿verdad? Entonces, las condiciones inseguras son solo las formas específicas en las cuales la vulnerabilidad de una población se expresa, algo muy importante, en un tiempo y espacio específico de cara a esa amenaza, como lo dijimos antes. Adelante. ok, entonces, ¿qué pasa o qué onda con el cambio climático en todo esto? ¿Verdad? Porque parte del posicionamiento que Alice y yo tenemos y que de alguna forma también hacemos una crítica de esto que vamos a comentarles y ya lo hemos teorizado un poco con un libro que publicamos este año o un capítulo de ese libro tiene que ver con que el cambio climático, en realidad, en medio de toda esta ecuación, es una amenaza más presente en los escenarios complejos del riesgo. Es decir, muy bien que haya una política de cambio climático, muy bien que haya adaptación, muy bien que haya mitigación. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado incluso a nivel de gobiernos y gobiernos locales? Que nos hemos perdido un poco en las agendas porque se nos ha olvidado justamente que mucho de esto es parte de esas causas de fondo, de esas presiones y de esas macrofuerzas que, que nos generan estos escenarios de riesgo. Entonces, en este sentido, el cambio climático va a complejizar otras amenazas existentes, ¿verdad? Por ejemplo, lo estamos viviendo en el presente. El tema de Lenos, el tema de las olas de calor en España, el EMA, ¿verdad? Es parte de lo que ya existía, pero con el cambio climático de muchas formas se va a profundizar. Por otro lado, el cambio climático también acelera procesos de degradación ambiental y lo vemos también con cuestiones como lo que pasa en las costas, con la erosión costera, que cada vez también hay más deslizamientos en ciertas carreteras, entre otras cosas. Y por otra parte, contribuye con la incertidumbre del riesgo.
¿Y por qué posicionamos que contribuye con la incertidumbre del riesgo? Hay un buen amigo, un colega de Alice, más amigo de Alice que de mío de muchos años, digo yo por los años, no por otra cosa, pero él posiciona que quienes trabajamos en gestión de riesgo, trabajamos con la incertidumbre, porque el riesgo es una incertidumbre. Entonces, el cambio climático, si ustedes buscan noticias, lamentablemente ha estado cayendo en un tema de un alarmismo muy importante. Y por otro lado también está todo lo del negacionismo, de que el cambio climático no existe, entre otras cosas, cuando la evidencia científica es más que clara. Pero esto también ha generado cosas como que no sabemos qué va a pasar, que aparece por ahí también el concepto de ansiedad climática, que es un concepto que aprendimos de una colega que también escribió el libro con nosotras, entre otras cosas. Entonces, el cambio climático, al crear nuevos escenarios de riesgo por la ecuación que esto implica, pues va a contribuir también con ese sentido de incertidumbre que las personas tenemos en general, pero que en este caso pues también profundiza algunas de las situaciones, porque los escenarios de riesgo además son cada vez más complejos y más convulsos. Entonces, el cambio climático en sí mismo es una crisis de desigualdad, porque si ustedes van a ver lo que en sí o cómo hemos llegado a este nivel, nos damos cuenta primero de que no todos los países han contaminado igual, ¿verdad? Sabemos que las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China, eh, Europa, son quienes más han generado gases de efecto invernadero, bueno, contaminación para los gases de efecto invernadero y demás. Por otra parte, hoy por hoy, los sectores más ricos del mundo son los que tienen una mayor huella de carbono. Entonces, claro, entre más dinero tengo, más consumo y más le hago daño al planeta. Y no hay que irse muy largo, podemos ver ejemplos como, no recuerdo bien qué persona famosa era, pero el año pasado recuerdo que vi una noticia de una boda que hicieron como en Venecia y entonces todos los hoteles de Venecia estaban reservados para los invitados, las invitadas de esta boda y fue una boda que se alargó por lo menos una semana y no me acuerdo cuántos millones de euros había costado. Entonces eso es un ejemplo de esa desigualdad que también es una desigualdad en la huella de carbono que creamos. Pero además de eso, no todas las personas nos adaptamos al cambio climático como una amenaza de la misma forma. Y entonces empezamos a ver el tema que de las sequías, que la falta de acceso al recurso hídrico, que el tema de las olas de calor, que además no sé si lo sabían, pero por ejemplo, para las personas menstruantes y las mujeres que menstruamos, las olas de calor tienen un impacto en nuestro ciclo. Entonces son muchas cosas y muchos elementos que nos hacen confirmar que el cambio climático en sí mismo es esa crisis de desigualdad que pues tenemos. Entonces, lo vimos ya un poco en la imagen, pero queremos enfocarnos ya habiendo hecho este recorrido en esto. ¿De qué finalmente estamos hablando? De un tema de desarrollo. La gestión de riesgo de desastres en el cual el cambio climático viene a ser una amenaza que ya nos demuestra que tiene repercusiones desiguales, así como muchas otras cosas, terminan siendo un tema no resuelto del desarrollo. Y el desarrollo entendido desde una integralidad y una sostenibilidad y no desde un modelo económico como nos lo han hecho creer. Es decir, los modelos económicos han sido insostenibles para el desarrollo, pero el desarrollo no se limita a lo económico. También hay una desigualdad social, entonces por ende también de género y podemos abarcar todas las otras intersecciones que ya hablamos. Hay crisis en la gobernanza y en la gobernabilidad también cuando hablamos del desarrollo y por supuesto que hay también una afectación directa en el ordenamiento territorial y en la gestión ambiental. Y no sé si Alice aquí quiere ampliar. Digamos que estos cuatro elementos, tal vez un poco eh,
tal vez separado del ordenamiento y de la gestión, pero Naciones Unidas a estos cuatro elementos, digamos, también, si lo contrario de desarrollo es, bueno, vamos para riesgo, vamos para desastre, le ha llamado también en sus formas negativas, o sea, en ingobernabilidad, en falta de gobernanza, como bien lo especificaba Diana, en el desorden territorial, en la degradación ambiental, en todas las inequidades y demás, y por supuesto, todos los modelos centrados en lo económico insostenibles, también le ha denominado los impulsores del riesgo, ¿verdad? O sea, que son en sus cuatro grandes ámbitos, o sea, son cuatro grandes categorías, digamos, cuando problematizamos sobre riesgo, sobre la relación entre riesgo, desarrollo y riesgo, desarrollo y desastre. eh, y aquí, con las múltiples amenazas, incluida la del cambio climático, definitivamente, entonces esto podría servirnos de categorías de análisis para también desentrañar cuáles son esos impulsores, sean de desarrollo, sean de riesgo y desastres, y que son donde se encuentran también los grandes retos y desafíos que tenemos como sociedad, ¿verdad? Y solo para decir uno, de la par de la desigualdad con tanto peso, toda la corrupción que estamos viviendo en términos de gobernabilidad y gobernanza, con permisos, con una serie de cuestiones que alteran totalmente temas de ordenamiento territorial, de gestión ambiental, y ahí empieza la gran cadena asociados a qué? A modelos centrados en crecimiento económico únicamente. Y ahí con toda la afectación que ya tenemos también sobre los riesgos asociados al clima y el cambio climático, por supuesto, sustentado en un modelo eh, pues totalmente que ha afectado los temas de la atmósfera. Di. Entonces, con todo este recorrido que hicimos, vamos a empezar a contestar las preguntas guías que les dijimos que teníamos al inicio. Finalmente, un desastre es el resultado de un proceso histórico de ese tema no resuelto del desarrollo, como lo es el cambio climático, es una expresión histórica, ¿verdad?, de esos procesos, pero también, por ejemplo, lo son el patriarcado y el colonialismo. Entonces vemos que hay bases, que hay estructuras que nos están generando cuestiones sociales como el riesgo y la desigualdad de género, que se conjugan en este sentido. Y así es que las personas, como ya también lo mencioné antes, no eligen ser vulnerables, sino que viven con condiciones sistémicas de vulnerabilidad. Y desde la interseccionalidad también podemos entender que no existen las vulnerabilidades aisladas. Entonces, ante la pregunta de si el riesgo tiene género, pues en realidad el riesgo, al igual que el género, son construcciones sociales. Ahí me comí una letra, que reproducen desigualdades sistémicas, configurando condiciones de vulnerabilidad diferenciadas que necesitan ser atendidas, pero sobre todo revertidas. Entonces, ni los desastres ni las desigualdades de género son naturales. Entonces, no se trata de personificar al riesgo diciendo si tiene o no tiene género, sino de comprender cómo se configura el género en el riesgo y el riesgo en el género para configurar condiciones específicas de vulnerabilidad. ¿Y por qué decimos esto de no personificar? Porque usualmente, y esto pasa mucho desde una comunicación tal vez más alarmista o poco informada, ¿verdad? O solemos usar adjetivos al huracán, a la inundación, al sismo, ¿verdad? De estos titulares que a veces también son un poco, no sé ni qué palabra usar, pero bastante amarillistas. Y entonces más bien hay que entender que sí, que detrás de los escenarios de riesgo hay personas, hay medios de vida, hay infraestructura, hay poblaciones interseccionales. Y entonces, ¿cómo trabajamos esto? Wilches Cho en su momento nos propuso, si mal no recuerdo, en 1998 o 92 por ahí, el modelo de la vulnerabilidad global,
que es esa arañita que ustedes ven ahí, aunque esa arañita que ustedes ven también fue el modelo que revisamos en el 2022 las colegas y yo. Entonces, la vulnerabilidad global nos viene a decir que todas estas seguridades que ustedes ven encerradas en los circulitos, pues son lo que hoy por hoy podemos entender como esas diferentes dimensiones de la vulnerabilidad. Y que entonces, en términos del territorio, también necesitamos ese soporte físico, las comunidades, para construir y respaldar entre todas las personas que convivimos en ese territorio, la institucionalidad, etcétera, pues una seguridad territorial. Y eso es lo que irían, por decir así, al contrario de la vulnerabilidad que quisiéramos, una seguridad territorial con todas estas dimensiones: energía, organización, autonomía, la parte psicosocial, ecológica, económica, entre otras. Y entonces el género es una causa subyacente del riesgo. Y aquí sí podríamos decir, como lo vimos en el modelo PAR, que de alguna forma sí. ¿Por qué? Porque el género es un factor que nos ayuda a entender el riesgo. Si el riesgo es una construcción social, entonces las relaciones de género también participan en esa construcción. Pero también el género distribuye el poder. Y ya veíamos también en el modelo PAR, ¿verdad? Esa inequidad en la distribución de los recursos, pues tiene un impacto en las condiciones de riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente transversalizar el género en la gestión del riesgo no es únicamente una cuestión técnica, sino que también es un posicionamiento político, pero también es psicosocial. Y el género organiza. ¿Qué organiza? Los accesos a recursos, a conocimiento, a tiempo, a poder. Entonces, no basta con invitar a las mujeres, por ejemplo, a los comités comunales de emergencia, que sí, que dicha que participan, que hay que participar. Pero el punto es quién toma realmente las decisiones en esos espacios y cuáles roles tienen las mujeres en esos espacios. Y por decir algo, pero también hay muchos otros espacios. Y finalmente, con la tercera pregunta que queríamos plantear acá: ¿por qué es importante trabajar en la integración de la gestión del riesgo y el cambio climático visto como una amenaza? Porque finalmente vamos a acercarnos más a esa comprensión de la expresión de las desigualdades. Vamos a entender cómo se da la profundización de vulnerabilidad bajo estos escenarios, pero pues también es un diálogo de un proceso que es complejo porque, como ya dije antes, las agendas políticas, las políticas públicas, la cooperación internacional insisten que esto tiene que separarse. La acción climática en sí misma sería insuficiente si no transforma las causas subyacentes del riesgo. Y muchas veces, lamentablemente, nos seguimos quedando, en general, no solo en temas de cambio climático, en un enfoque conocido como fisicalista, en donde solo atendemos, o a veces en cambio climático mitigamos, pero no estamos transformando necesariamente esas causas. Entonces, ¿qué implica la gestión del riesgo de desastres y la acción climática con perspectiva de género? Y aquí ustedes van a disculpar, pero somos muy directas. No se trata de recursos que la gente dice que nunca hay y tampoco de voluntades que además tampoco hay. Se trata de un tema de derechos humanos y esto es un mandato. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, la recomendación número 37 de la CEDAW, pueden buscar cómo aparece el género en la Política Nacional de Gestión de Riesgo, en la Política de Adaptación al Cambio Climático y en muchos otros instrumentos normativos. Incluso el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres tiene un plan de género, pero el punto es, y aquí les voy a invitar a cuestionarnos a partir de los siguientes puntos. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos pasar de atender emergencias a transformar desigualdades. Pasamos
de contar mujeres, y contar me refiero a que es muy bonito ir y hacer 2 talleres con 60 mujeres sobre género y cambio climático en la ruralidad, por decir cualquier ejemplo. Y entonces check al indicador. Pero realmente estamos redistribuyendo el poder y los recursos con ese taller, con ese conteo de mujeres. No lo sé. ¿Qué buscamos también? Pasar de proteger a las poblaciones a garantizar los derechos. Pasamos también de incorporar el género como una etiqueta, que muchas veces es lo que pasa, a transformar las estructuras que producen todas estas exclusiones interseccionales. Pasamos o buscamos pasar de gestionar amenazas a reducir vulnerabilidades. Y finalmente, entonces, queremos pasar de un enfoque fisicalista a una gestión integral del riesgo de desastres, por decirlo de alguna forma, real. Entonces, ¿cuáles son 3 claves que consideramos que son como piedritas claves, valga la redundancia, para poder avanzar en esto? Transformar la gobernanza, las estructuras, quién toma las decisiones, cómo se organiza la gente, cómo participa la ciudadanía. Sabemos que sí hay muchas formas, pero nuevamente preguntémonos qué pasa con esos estereotipos de género que están tan arraigados. Y son las mujeres quienes llegan a las reuniones a servir el café. Otra de las claves, reconocer y fortalecer los conocimientos y capacidades existentes. Y esto tiene que ver con lo que les mencioné muy al inicio de ese cambio de la narrativa. Hablemos con las personas que habitan los escenarios de riesgo, porque son ellas quienes tienen la claridad de qué significa o puede significar las acciones que podamos llevar a cabo en conjunto. Y finalmente, dejar de preguntarnos quiénes son vulnerables y comenzar a preguntarnos por qué lo son y qué podemos hacer al respecto, tomando en consideración lo que ya dije antes de que en realidad no son vulnerables, sino que viven bajo condiciones de vulnerabilidad diferenciada. ¿Cuál es una de las ideas centrales que queremos dejarles? Que mientras las desigualdades continúen organizando quién accede al poder, quién cuida, quién decide, quién tiene oportunidades para adaptarse, seguiremos produciendo nuevos riesgos al acentuar las condiciones de vulnerabilidad diferenciada. Entonces, ¿de qué se trata esto o el posicionamiento que Alice y yo les queremos compartir? De pasar de hablar del género como un enfoque transversal a entenderlo como un determinante estructural de la vulnerabilidad que configura el riesgo como una construcción social. Entonces, de parte nuestra, muchísimas gracias. Ahí están nuestros contactos. Igual les podemos hacer llegar la presentación y pues ahora nos gustaría escucharles, leerles y ver si tienen preguntas. Entonces voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Diana y Alice. Aquí hay algunas preguntas que ya nos han colocado. Bueno, una, me parece que Alice ya la atendió, que es si les facilitaban el libro que ustedes editaron este año, eh, que efectivamente ya lo compartieron por ahí. Aquí hay una consulta que dice qué transformaciones institucionales y comunitarias son necesarias para que en los próximos años la gestión del riesgo con enfoque de género se convierta en una práctica efectiva en los territorios. Y de momento, esa. Y por aquí había otra. También, sí, en la gestión actual de la universidad y en todo lo que han trabajado de la política, ¿cómo ven todo este fenómeno del niño, el comportamiento que está teniendo y el impacto, por lo menos en Costa Rica, en las regiones con las que trabaja la universidad? Si nos podrían comentar de eso. Y ahorita recogemos otro grupito de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias por todas las preguntas. Voy a comenzar con esta de qué transformaciones institucionales y comunitarias son necesarias. Eh, Vamos a ver, justamente la semana pasada tuvimos un foro regional, era de Latinoamérica y el Caribe,
en el que Alice en su discurso inicial apuntaba algo muy bien y ahorita ella quizás lo pueda ampliar, pero quiero partir de esto para una posible respuesta. Y es que el marco de Sendai, quien lo conoce y quien no, este marco lo que busca es de Naciones Unidas y lo que busca es que los países eh, pues tengamos como una sintonía de acciones para cumplir ciertas metas. Y entre ellas, una de las acciones que se pretendía llegar era que murieran menos personas por los desastres del momento en que se inició, que fue en el 2015 al 2030. Y Alice en su discurso decía, si no ha pasado en N cantidad de años, ¿cómo va a asegurar que va a pasar en los 3 años y medio que quedan? Porque ya estamos a mitad de este año. Entonces, ¿por qué quiero empezar por ahí? Porque parte de las transformaciones que hay que hacer es justamente operativizar, concretar, eh, hablar con las personas que viven los riesgos y los escenarios de riesgo para poder articular acciones viables y acercadas a la realidad. Todas las personas yo creo que quisiéramos que realmente haya menos muertes por un desastre, pero ¿dónde estamos poniendo el foco? Entonces, yo creería que uno de estos cambios tiene que ser el cambio en las estructuras de gobernanza, el cambio en qué puntos de partida estamos considerando, pero sobre todo hay uno que es clave para mí y es cómo fortalecer la organización comunitaria, no desde el enfoque de las emergencias, sino desde el enfoque de construyamos procesos sostenibles en el tiempo. Y para eso, las únicas personas que nos van a poder dar información son justamente las personas de las comunidades y de las comunidades tanto territoriales como comunidades poblacionales, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que va Jimena, hay un par de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que están empezando en su trabajo final de grabación a, a construir un protocolo para atención de personas trans. Eso es lo que se ocupa, hacer cosas que tal vez hasta la fecha no se han hecho, pero ir fortaleciendo esas piecitas que sí hemos logrado hacer. Y no sé si Alice quiere ampliar esta respuesta. Em, no, y un poco, digamos, tal vez nada más le agregaría con lo que empezó Diana, era que lo que yo señalaba en ese momento era que si hay algo que tenemos una deuda todavía con todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo, y no importa si es en función del cambio climático o de otras complejidades asociadas al clima, es que precisamente la problematización desde la variable o desde la categoría de la vulnerabilidad todavía le estamos debiendo mucho, ¿verdad? Porque seguimos centrados en un enfoque de atención, un enfoque fisicalista. O sea, aunque creamos que no, pero ahí es donde sigue centrada la atención, ¿verdad? Entonces, cuando antes Diana hablaba de cómo magnificamos el cambio climático, o sea, nuevamente lo volvemos a poner como desde el enfoque fisicalista y nos olvidamos que ha tenido una construcción social en los procesos de desarrollo y ahí entonces se nos desarma todo. ¿Por qué? Porque no nos queda más que quedarnos totalmente congelados o, como plantea ahí Catalina, y lo que lo desarrolló muy bien la colega Heidi Vega en el libro, ¿verdad? Es esa ansiedad que sobre todo ella ha detectado en la juventud. Y ella plantea, bueno, desde el ejercicio docente, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, parte de lo que frente a la ansiedad, bueno, sabrá Diana más de esto porque yo no soy psicóloga, o sea, pero un poco lo que plantea Heidi es, ok, frente a la ansiedad que se plantea, parte de lo que hay que hacer es entender frente a qué estamos, ¿verdad? Y es entender si yo puedo, en vez de preocuparme, ocuparme también, ¿verdad? Y parte de identificar si yo puedo ocuparme es comprender quiénes han sido los responsables y qué rol tengo yo dentro de esa responsabilidad también.
y empezar a tratar hacer abordajes este, sucesivos en pequeño, con pequeñas acciones también en este sentido climáticas. Entonces, definitivamente hay que seguir problematizando, sea desde la dimensión institucional, sea desde la dimensión comunitaria, ¿verdad? Hay que problematizarlo para ver cuáles son las posibles soluciones que realmente nos transformen esas, esos determinantes para también trabajar desde la condición que sea, desde el espacio que sea, desde el tiempo que sea, cómo podemos contribuir y no individualmente, ni no individualmente, sino colectivamente, ¿verdad? Aquí no voy a dar el paso hacia la resiliencia, pero me pica la lengua, ¿verdad? Porque, o voy a decirlo, o sea, para mí el concepto de resiliencia nos vino a desarmar una construcción, o sea, nos vino a desarmar un avance que teníamos, ¿verdad? Esto es muy personal, lo estoy diciendo. O sea, y es algo que se ha venido trabajando. O sea, nos viene a desarmar una posibilidad de enfrentar eh, el riesgo, o sea, esas condiciones construidas históricamente y esa amenaza que tiene su fundación en procesos de desarrollo mal llevados, ¿verdad? Entonces nos desarma. ¿Por qué nos desarma? Porque de repente, algunas formas de manejar el término resiliencia nos devuelve las responsabilidades a nosotros y a nosotras. Y nos desarma esa evidencia que veníamos teniendo de que esto se construye históricamente tanto en generar el riesgo, o sea, con sus niveles de exposición, con su amenaza y con su configuración de la vulnerabilidad, ¿verdad? Donde cuando se concatena en un desastre, ese caldo de cultivo además nos reconfigura y nos acentúa y nos complejiza las realidades, ¿verdad? Entonces, ahí había una pregunta. No es que, digamos, en términos de lo de institucionalidad, y bien lo decía Diana, o sea, y de hecho en Costa Rica creo que es de las agendas que más cercanas han logrado avanzar. O sea, realmente hemos de decir que la agenda de cambio climático y la agenda de gestión del riesgo han hecho importantes esfuerzos, inclusive el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, antes de que estuviera la política de adaptación, logra incorporar acciones y compromisos para las instituciones centrales, descentralizadas, eh, hacia contribuciones que vayan hacia, sobre todo hacia la adaptación en términos de cambio climático. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que los presupuestos, entonces entramos en un conflicto. Claro, en un tema que está posicionado en un ministerio, el de ambiente, frente a un tema que no tiene ministerio, ¿verdad? Y así pasa también en la región, ¿verdad? El tema de cambio climático está posicionado con ministros y y el tema de gestión del riesgo está posicionado simplemente en presidentes de protecciones civiles. Ahorita, cuidado y si nos devolvemos a un enfoque totalmente militar, que no ha dejado de estar presente. Pero bueno, pero entonces hemos avanzado. Hay que decir que hemos avanzado institucionalmente, hemos avanzado también. La CNE tiene toda una estrategia, eso puede profundizar Diana en términos de impulsar cómo impulsar. Lo que pasa es que estamos frente a lo que yo he podido visualizar, es que estamos frente a patrones, nuevamente, patriarcales en las instituciones que ha costado mucho permear. Y en esto, bueno, Diana puede hablar más también por su tesis, ¿verdad? Entonces, o sea, hemos avanzado, pero hay que seguirle dando cuerda. Ujú. Tal vez agregar, porque Alice mencionó la pregunta de Catalina sobre las personas que sufren ansiedad e incertidumbre. Yo creo que hay un arma de doble filo que mucho es esa fuente de esta incertidumbre y esta ansiedad. Y es que hoy por hoy la información
y digo información en general, entendiendo como cualquier cosa que podamos recibir, está muy al día, muy al dedillo, muy aquí, ¿verdad? Yo abro mi teléfono y ahí encuentro lo que sea que quiera buscar, pero esa información no siempre es real, ¿verdad? Entonces, la desinformación en redes sociales, en cierto tipo de noticieros, muchas veces son las que producen en gran parte ese malestar. Entonces yo creo que una de las cosas que apuesto es justamente intentar comprender de dónde estamos recibiendo la información y cuáles son esos datos reales y verídicos. Y no solo hablo desde la academia, porque puede ser que un pueblo indígena que esté sufriendo por las consecuencias del cambio climático también tenga mucho que decir al respecto. Entonces, no solo hablo de la ciencia o de la academia, pero sí asegurarnos de dónde viene esa información y desde dónde me estoy informando. Pero creo, y ya aquí como psicóloga, que hay que darle lugar a ese malestar también. Es decir, como decía Alice, sí, hay que ocuparnos, pero creo que para ocuparnos también hay que pasar por ese me preocupa, me afecta, me genera cosas. Entonces, abrir espacios para poder sentir ese malestar, pero sobre todo para del colectivo, también, ¿cómo se llama? Buscar soluciones y soluciones apegadas a la vida, ¿verdad? En esta crisis mundial que vivimos, que todo le afecta a la vida. Entonces creo que es una de las cuestiones también más importantes. Y con el tema de cuáles son las estrategias para transformar la gobernanza, la redistribución de poder y garantizar derechos y demás que menciona Josefina, yo creo que estamos frente a un monstruo muy grande que además está teniendo retrocesos. Creo que para nadie es un secreto la crisis país que estamos viviendo. Y entonces yo creo que aquí es donde cabe también mucho lo que yo llamaría como pequeños actos, ¿verdad? Actos concretos, actos diarios del día a día. ¿Y cuál puede ser uno de esos actos en materia de gestión de riesgo? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, tienen claro qué está pasando en su municipalidad alrededor de estos temas. Y la participación ciudadana es clave. A mí, por ejemplo, me hace muy feliz que de unos años para acá la Defensoría de los Habitantes tiene ya una categoría dentro de su sistema que son las denuncias en materia de gestión de riesgo que recibe de la ciudadanía. Y esto no es desde siempre, esto es de hace unos años para acá, si no me equivoco, del 2022 o 2023. Entonces, Alice y yo, por diferentes razones, hemos estado pidiendo los datos de los últimos años y es muy interesante ver cómo las personas llegan y denuncian. Pero, ¿por qué denuncian? Porque están informadas. Entonces, yo creo, en la línea también de lo que decía con Catalina, que hay que buscar información, hay que informarnos, qué grupos existen en sus comunidades. De repente se enteran de alguna limpieza de algún río, de algún parque, asistan, porque ahí van a conocer a también personas que van a estar en sintonía con ustedes y cada uno de esos cambios, si empezamos a sumar, vean, hoy ya vemos 62 personas aquí conectadas. Si estas 62 personas llegamos a una más, ya se va a duplicar el número y ahí vamos a empezar a generar y generar y generar. Entonces, redistribuir el poder no es nada sencillo, pero en colectivo podemos encontrar formas y creo que ahí es donde podemos empezar a incidir. Y con lo que Alice decía, pues sí, mi tesis de licenciatura, que la hice ya, bueno, hace ratillo, la defendí en el 2020, pero mi tesis que era lo que, ¿verdad?, manifestaba en ese momento, que justamente hay barreras institucionales, políticas, psicosociales para integrar la perspectiva de género en la gestión de riesgo. ¿Desde dónde? Desde la misma institucionalidad. Y no solo hablo de la institucionalidad de gestión de riesgo, también hablo de la institucionalidad y el ente rector en materia de derechos humanos de las mujeres, que también hoy sabemos que está en riesgo.
pero el INAMO en sí mismo, el papel que ha tenido en todo esto, ha sido un rol muy poco protagónico. Entonces, lamentablemente se ha personificado porque han sido personas quienes han hecho esfuerzos, pero no la institución como tal. Y por otro lado, la CNE, como ente rector en materia de gestión de riesgo, pues sí, tiene una oficina de género e inclusión, sin embargo, todavía sigue teniendo muchos desafíos y en el libro, que ya he ido presentando casi todos los capítulos, pero en el libro que les compartimos, la compañera María José Chávez Gro de la Universidad de Costa Rica toca algunos elementos, ¿verdad?, de una experiencia por ahí asociada al sistema como tal. Entonces, en general, yo creo que estamos en escenarios muy complejos, pero sí les puedo decir que tengo la convicción, la firme convicción de que acompañadas podemos buscar soluciones. Es decir, esto se trata de actuar, pero de actuar en conjunto. Y entonces, si ustedes les llama este tema, si tienen interés, ya vi que la compañera Paula puso, ¿verdad?, el tema del proyecto que cierra convocatoria el 16 de agosto, que me parece fantástico. Pero en general hay muchos espacios, entonces acérquense, infórmense, traigan sus ideas, porque como lo dije antes, también es cambiar la narrativa y para cambiar la narrativa necesitamos proponer cosas, entonces siéntanse muy seguras, seguros, seguros de que pueden proponer cosas también desde sus realidades. Creo que hay una pregunta que no hemos, la que hacía María Amalia, de qué estamos haciendo de desde la U con lo del tema del niño o algo así, Ujú. ¿Cómo ujú. si tienen mapeado entre los diferentes procesos que monitorea la política, cómo está trabajando la universidad o qué proyectos están trabajando o desde los territorios con los que se ha trabajado, qué se ha reportado con esta crisis que nos está representando ahorita el fenómeno del niño? Ok, bueno, te puedo comentar una iniciativa que se viene trabajando que es, a mí, bueno, que tiene que ver con incidencia política y la participación realmente de la universidad o de las universidades en los espacios, por ejemplo, regionales, por ejemplo, un Consejo de Desarrollo Territorial. Desde el año pasado nos contactaron, ¿verdad? Diana y a mí, porque la UNA de ahí, la Chorotega es súper activa en el Comité de Desarrollo o en el Consejo de Desarrollo Territorial Liberia Santa Cruz, creo que es en este. Y vienen trabajando con, ellos habían hecho un congreso de semilla criolla, ¿verdad? Como en octubre. Y a raíz de eso, han venido identificando cómo la semilla criolla, específicamente para frijol, bueno, pues es más resistente a la variabilidad y al cambio climático. Bueno, y entonces desde ahí ese consejo y las productoras y los productores, o sea, es bellísimo, realmente han venido y con la participación de la UNA como un miembro más del consejo, ¿no? Han venido con inquietud de cómo pueden desarrollar un sistema de alerta temprana para todo el tema relacionado con todo el tema de cambio climático y la variabilidad que enfrentan, ¿verdad? Y entonces se han venido empapando, han venido invitando a varias experiencias de cómo se desarrolla un sistema de alerta temprana agroalimentario y rescatando esto y de cómo pueden, esto de la semilla que les contaba, ¿verdad? Entonces, bueno, principalmente conozco esa experiencia porque he estado un poco apoyando allá. He estado participando, hemos participado, una vez invitamos al PNUD y fue el IMN también, y hemos estado, y que esto me lleva también a otra cosa, y es compartiendo experiencias locales, y hubo una regional sobre el arco seco también. em, y por ahí va el tema, o sea, ¿verdad? Y bueno, y hay otros, digamos, Ricardo Orozco Montoya, geógrafo, y que él es doctor en climatología. Yo sé que él ha estado orientando y dando, o sea, lo han buscado bastante para opinar, ¿verdad? Pero en este momento, digamos, como que yo sepa alguna otra cosa que está como con cambio, bueno, en este momento, con todo lo del fenómeno del niño.
No sé, en un momento hubo un proceso muy lindo desde lo que era el IOI del Departamento de Física, en aquel momento con don Alejandro Gutiérrez, donde hacían una orientación a toda la población pesquera artesanal para orientar hacia dónde se iban los cardúmenes de peces por el calentamiento de las aguas. Ahorita no sé si desde ahí se está haciendo algo, pero yo sé que la U siempre termina haciendo varias cosas. Cuando mencionaba lo de las experiencias, también una forma también de empoderarnos, de lograr fortalecer esa gobernanza es precisamente eso. Digamos, y Diana y yo, desde algunos espacios que participamos, desde el programa en la mesa de gestión del riesgo, yo, bueno, desde la subcomisión, siempre tratamos de llevar experiencias comunitarias que se estén articulando. ¿Para qué? Pues para compartir cómo es que lo estamos haciendo y que las comunidades, los municipios, la población local y bueno, y alegremente siempre caemos en lo mismo. ¿Quiénes están empujando estos procesos preciosos, verdad, asociados a temas de acción climática? Las mujeres. ¿Verdad? Entonces vemos mujeres preciosas, o sea, lideresas como en Hotel de Cañas, o sea, que son mujeres que se han metido en procesos, o sea, son realmente gestoras de desarrollo, impregnadas de temas del clima, de gestión del riesgo, de liderazgos, de todo, o sea, pero es que lo mueven realmente desde desarrollos locales. Entonces, y una vez que son mujeres o sea, que se han venido también históricamente, han venido desarrollando esas capacidades y recursos, porque también esas lideresas se construyen históricamente, rompiendo todas estas eh, eh, estructuras patriarcales y luchando para entrar en ellas y asumir un liderazgo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Cañas, recientemente la Municipalidad de Cañas ha instaurado un sistema de alerta temprana donde la UNA también tiene ellas ganaron un premio y entonces, ¿quiénes son? Dos funcionarias municipales que han venido con este sistema de alerta temprana también para inundación y demás. Entonces, esas son como las cosas que una se va topando, o bueno, o metido la Escuela de Ciencias Geográficas también en los procesos de ordenamiento territorial, donde los temas ya del riesgo climático y cambio climático definitivamente tienen que quedar ahí, que han venido también trabajando, para hablar siempre de Cañas, también han venido trabajando ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estaba revisando si había más preguntas, creo que ustedes atendieron todas las que estaban en el chat. Y al no haber más preguntas, yo cerraría reforzando estas últimas ideas que ustedes comentaron, la necesidad de involucrarse, la necesidad de conocer qué está pasando en mi comunidad. Si no tengo capacidad ni siquiera de cuestionarme qué problemáticas hay y si la problemática que estoy viviendo yo también la enfrentan otras familias, y esa cercanía permite que estos temas tomen una fuerza diferente, una fuerza a través de la colaboración, que en estos momentos de la historia, pensaría yo que es sumamente relevante que entremos en una dinámica más colaborativa y menos individualista. Entonces yo también les agradezco mucho desde ahí el que podamos retomar esas reflexiones, y a las personas que nos acompañaron hoy les agradezco mucho. Vamos a publicar esta sesión en las redes sociales del IEM, y bueno, les invitamos a acompañarnos en otras actividades. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, un gusto. Gracias, gracias. Bueno, también si por ahí quedan todavía personas que nos ayudan a llenar la asistencia. Muchas gracias. María Amalia,
Sí. Em,